Intersección. Ya estamos de regreso tras nuestra pausa y pues iniciamos con uno de los segmentos más esperados, Intersección. El día de hoy nos acompaña un gran profesional. Él es psicólogo clínico, ha escrito varias obras, entre ellas Desafiando las barreras mentales del éxito y la felicidad. Y con nosotros está Luis Vergés. Bienvenido. Un placer tenerlo por aquí realmente. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación, un honor. El honor es todo nuestro. Gracias. Iniciamos inmediatamente porque hoy tenemos un tema sumamente interesante, las adicciones a las redes sociales, a los medios digitales, que es un tema poco tratado en los medios de comunicación, pero muy importante que los conozcan los jóvenes y los conozcan también sus padres. Pero antes de adentrarnos en esto, vamos a ver qué es una adicción y cuál es la diferencia que hay entre una adicción a las redes sociales a cualquier otro vicio, cualquier otra adicción que pueda tener un joven. Así es, la adicción es una enfermedad mental y como toda patología tiene una serie de síntomas. El primero es que la persona pierde el control de sus actividades en relación a obsesionarse con algo en particular que va a traer eso que llamamos una compulsión. Una compulsión es una tendencia hacia un objeto determinado. En este caso, si el objeto es una sustancia, llámese cocaína, marihuana, pues la persona se va a obsesionar cada vez más y tendrá la tendencia a consumir esa sustancia hasta el punto, y ahí viene el segundo elemento, que la sustancia se va a convertir en el eje central en torno al cual girará su vida. Cuando esté triste, consumirá. Cuando esté alegre, consumirá. Cuando por alguna razón tenga dolor, una pérdida, un duelo, buscará en esa sustancia la muleta para superarlo. La adicción se convierte en una estrategia de evitación hacia las experiencias saludables de la vida. Y se enfrentan las personas a la vida solo abrazando aquello que le da el placer del momento. Es una gratificación inmediata y su vida gira en torno a ese circuito. La diferencia con otros tipos de adicciones es que hay adicciones conductuales y adicciones químicas. En este caso, la marihuana, cocaína, el alcohol son adicciones químicas. Y ya las adicciones conductuales, ahí entre el sexo, hay muchos adictos al sexo. Wow. Ahí está, por ejemplo, la gran empresa de la pornografía sexual, se alimenta de ese tipo de adicción y genera ese tipo de adicción. Mucha gente no lo sabe, que cuando se expone a ese tipo de material de manera consecutiva, puede perder el control porque hay un mecanismo interno a nivel del cerebro que se llama el sistema de recompensa, que cuando se va rompiendo el balance, entonces la persona puede llegar hasta ahí. En ese mismo tenor, también queremos preguntarle sobre, ya que este tipo de adicciones condicionan tanto el comportamiento de las personas y llevan a las personas a este tipo de conductas erráticas, ¿eso podría traducirse tal vez en algún cambio fisiológico o psicológico, hasta neuronal? Más o menos, según su conocimiento, ¿cómo usted podría describirnos este tipo de cambios en esos aspectos que se dan en el individuo que sufre de una adicción? Bueno, los primeros cambios se dan en el cerebro mismo, se dan los llamados cambios neuroquímicos, porque el cerebro tiene sustancias químicas y tiene también interconexiones sinápticas que cuando se altera ese circuito, introduciendo sustancias que son invasivas, pues definitivamente el cerebro lo que interpretará es que ya no necesita las sustancias que hacen su papel de forma natural. Y ahí es donde se va generando ese fenómeno que conduce a una dependencia cada vez mayor. Y dependiendo del tipo de sustancia, la frecuencia o la intensidad, cómo se consuma y el efecto, porque no todas las sustancias tienen los mismos efectos. Hay sustancias que son drogas estimulantes, que tienen un efecto incluso afectando el apetito, dañando ciertos órganos que son vitales. Hay otras sustancias que tienen efectos depresivos y algunas lo tienen alucinógenos.
Entonces, dependiendo de los efectos, vamos a tener un sinnúmero de manifestaciones. Y a nivel de los equipos tecnológicos, ¿cómo eso afectaría a la persona en sí, a nivel fisiológico? Sí, ahí la única diferencia es que es ya una adicción conductual. Cuando hablo de una adicción conductual, la persona se hace adicto a un comportamiento y no a una sustancia. En este caso, el comportamiento es a las redes sociales, es una persona que si tiene que hacer una tarea, si tiene que cumplir con una encomienda seria, no lo va a hacer porque su prioridad es redes sociales. Entonces, esas actividades van a ir sustituyendo una serie de aspectos que son fundamentales para el desarrollo de esta persona. Se va a generar un déficit a nivel de socialización. Esa persona, cuando se aburra, va a ir a redes sociales, pero cuando tampoco esté aburrido, también justificará ir a redes sociales. Cuando tenga que cumplir con ciertos compromisos, no lo va a asumir porque su prioridad será redes sociales. Entonces, es la misma dinámica que cualquier adicción. Lo único que no tenemos aquí sustancias presentes. Wow. Usted habla que hace un momento decía que vamos a recurrir a veces de una forma inconsciente a utilizar las redes sociales, aún queriéndolo o no. Ahora bien, en República Dominicana nosotros tenemos la tendencia de que los padres, para muchas veces estar más tranquilos, más relajados, le compran un videojuego a los niños. Bueno, yo ahora voy a sentarme con mis amigas, déjame encenderle el videojuego a Luis para que él se esté tranquilo. Entonces, poco a poco, la madre va creando un vicio en el niño inconscientemente. O sea, ¿qué estrategias usted les recomienda a los padres específicamente para que cuando quieran tener ese tiempo de relajación no recurran a un vicio inconsciente, a una adicción inconsciente en sus niños? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos satanizar las nuevas tecnologías porque son necesarias para el desarrollo. Y hay una connotación, nosotros le llamamos a esto la connotación instrumental. ¿Qué significa esto? Bueno, que los padres deben ver cómo sus hijos utilizan estas nuevas tecnologías con un fin, con una finalidad. Ahí es que viene el concepto de instrumental. Por ejemplo, hacer una asignación académica se puede beneficiar de las nuevas tecnologías. Claro que sí. Eso se llama un uso instrumental. Yo mismo tengo mi correo electrónico, tengo el acceso a un sinnúmero de revistas internacionales y tengo que acceder a las nuevas tecnologías para estar actualizado profesionalmente. Cuando yo tenía la edad de ustedes, para tú conseguir un libro actualizado tenía que esperar 10 años. Que publicaran el libro, después lo tradujesen y finalmente una editora lo contratara aquí. Ya no, ya se publica el libro ahora y en un ratito tú lo tienes. Eso se llama el uso instrumental de la tecnología. Ahora, cuando la persona comienza a usar la tecnología para no estar solo, para no aburrirse, para no sentir que es despreciado, para mejorar su autoestima, ya hay problemas. Porque todo esto tiene que construirse en la experiencia y la relación con otros, no en ausencia de otros que van a ser sustituidos por un objeto, un aparato o cosas de ese tipo. ¿Sabe que he leído en varios de los medios, en revistas, y también he escuchado a algunas personas que hablan sobre el tema, que el consumo excesivo de las redes sociales puede acarrear en un joven incluso la depresión, baja autoestima? ¿Cómo eso está relacionado? ¿Realmente puede un joven que de manera que tenga ese vicio caer en baja autoestima, en depresión? Se dan las dos cosas. Muchas veces hay personas que ya son vulnerables porque están depresivos y acuden a ciertos sitios de redes sociales como una manera de lidiar con su propia depresión. De hecho, hay grupos ahora pro suicidio, hay grupos pro depresión, donde se están sintiendo estas personas con un sentido de pertenencia. Fíjate que los suicidios y la depresión han aumentado mucho después del COVID en la población juvenil. Es increíble cómo se han disparado los números. Ahora hay un fenómeno en República Dominicana que se investiga muy poco, pero en las consultas nos está llegando con una frecuencia increíble y son las cortaduras.
las prácticas Sí. autolesivas, que por cierto ocurre más en mujeres que en hombres, más en muchachas adolescentes que en varones, en una relación de 9-1. Entonces es un fenómeno que hay que prestarle atención y eso está fuertemente vinculado a las redes sociales. En nuestro país se está trabajando con alguna institución que lleve el caso con respecto a lo que es la adicción a las redes sociales específicamente. ¿Hay institución? ¿Se está trabajando en eso? Las redes sociales per se como un objetivo de adicción no ha sido objeto de ninguna política pública. Aquí se ha trabajado tradicionalmente la prevención y el tratamiento a las problemáticas del consumo de drogas, sustancias controladas, pero ya esto es un fenómeno emergente. De hecho, en los mismos Estados Unidos apenas hay varias investigaciones que ya están dilucidando este problema. Nosotros, los psicólogos, somos los que más al tanto estamos porque nos están llegando casos ya a nuestra respectiva consulta privada. Pero una estrategia así dentro de un contexto de políticas públicas para enfrentar ese problema no lo tenemos porque la mayoría de la gente lo ve como normal. Y si la gente ve como normal lo que es un problema, lo va a naturalizar y eso impedirá que lo podamos conocer mejor. Bueno, hablando de naturalización ya hemos, está bien el uso de tecnologías. Es importante saber, como bien usted dijo, que es una herramienta auxiliar. Nosotros en el segmento de intersección tenemos una dinámica que se llama el semáforo. En ella tenemos luz roja, luz amarilla y luz verde. En la roja, yo quiero que usted le comparta a nuestro público qué cosas no debemos de hacer para no llegar a la adicción de las redes sociales, videojuegos y demás. En la amarilla, ¿qué podemos hacer pero con cuidadito? Y la verde, pues en lo que realmente debemos utilizar estas nuevas tecnologías. Muy bien, me dicen cuándo es la roja entonces. Ahora mismo, ¿puede? Bueno, mira, lo que no debemos hacer, en primer lugar, es sustituir las actividades normales por actividades virtuales. En la medida de lo posible, hay que entender que socializar es parte de la experiencia humana que comporta una necesidad de pertenencia y eso no se puede sustituir por una realidad virtual. Eso es lo primero que no debemos hacer. Ahora, lo que debemos hacer, pero con cuidadito. Planificar el tiempo que le vamos a dedicar y las actividades en particulares que nos podemos beneficiar del uso de las nuevas tecnologías. Si nosotros tenemos claro en qué nos pueden ayudar y el tiempo que le podemos dedicar, que no debería exceder de 2 horas y media como mucho al día, entonces eso sí pudiéramos hacerlo con prudencia. Ahora sí, la luz verde, en lo que sí podemos utilizar estas nuevas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías se pueden utilizar siempre y cuando haya prudencia. Y cuando yo hablo de prudencia, me refiero a ser comedidos en el tipo de fuente que buscamos. Por ejemplo, hay fuentes que desnaturalizan lo que es la esencia de ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, los espacios virtuales que tienen que ver con pornografía sexual, eso no debería consultarse, porque la exposición a ese tipo de estímulo desnaturaliza la esencia de una actividad fundamental que es la sexualidad humana. Y hay mucho contenido al respecto que hay en los medios digitales. Hay bastante. Invadido. Estamos invadidos. Entonces hay un exceso de erotismo en la forma como se están difundiendo. Y accesible para un niño. Es lo peor. No hay límites. Así es. Así es. Bueno, y ya hemos hablado de los vicios, ya vimos el semáforo, lo que sí, lo que no, lo que más o menos. Ya la persona que nos está escuchando, nos está viendo, identificó y dijo, bueno, yo tengo problemas, yo estoy viciado con este celular, con estas redes sociales. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hacemos nosotros para salir de ese vicio? Mira, lo primero es, hay que distinguir que no todo el que tiene exposición frecuente tiene una adicción. Hay lo que se llama el uso casual, hay el uso problemático y hay el uso adictivo. Si ya hay un uso problemático,
es que ya nosotros estamos sustituyendo espacios naturales por espacios virtuales. Estamos sustituyendo amigos y amigos reales por amigos y amigas virtuales. Ahí tenemos entonces que cambiar. Ahí tenemos que buscar y reconectar con nuestras redes de apoyo primario. O sea, hay que renovarla integrando nuevas relaciones, hacerlo. Otro aspecto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es la frecuencia de exposición. Podemos exponernos a muchas cosas, pero cuidado, porque la frecuencia es lo que el cerebro finalmente termina leyendo como una dependencia, como una necesidad que puede luego terminar en una adicción. Así que esas son 2 recomendaciones básicas, y la más importante de todas es entender que todo lo que sea virtual será útil en la medida en que yo defina para qué me puede ser útil. Si yo no tengo claro para qué me puede ser útil, no perdamos tiempo con eso. Vamos a buscar entonces otro tipo de cosas más normales. Nosotros tuvimos en uno de nuestros segmentos, Cimientos, se reflexionó sobre el dominio propio. Parte fundamental que usted incluso habló y nos compartió para poder vencer. ¿Cómo lo fortalece el joven? Mira, hay que entender, a veces se habla del autodominio, autorregulación y autocontrol, y yo no quiero proponer nada que haga creer al joven que para ser feliz tiene que ser como un robot que se está preprogramando constantemente para saber cómo se controla y cómo no. No, mira, la clave para resolver este problema es pensar en tu desarrollo como persona. ¿Qué es lo que tú valoras en la vida? ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Y cuáles son las acciones comprometidas que te van a llevar ahí? Si las redes sociales, si el uso de la nueva tecnología se compaginan con eso, son una herramienta válida que te pueden servir de manera saludable y propositiva para el logro de esos objetivos, sin dañarte tú y sin dañar al otro, bienvenido sea. O sea, no hay que estar ahora, déjame ver cuándo sí, cuándo no. No, usted lo que tiene que ver qué es lo que usted valora, qué es lo que usted tiene que defender como su prioridad en la vida y cómo esto te puede encaminar en esa dirección. Wow, maravilloso. Muchísimas gracias, doctor Vergés, por compartir todo ese conocimiento y esas enseñanzas con nosotros. Realmente, a mí en lo personal me sirvió bastante y sé también que a mis compañeras y a todo el público que nos estuvo viendo realmente sirvió de mucho aprendizaje. Realmente estas son cosas que pasan y que los jóvenes debemos prestar atención. ¿Usted tiene alguna palabra para decir antes de irnos? Una frase, algo rápido. Bueno, agradecerles a ustedes la invitación y valorar que se está haciendo un esfuerzo comprometido para redefinir el concepto de juventud. Normalmente a los jóvenes lo ven como una fuente de problemas, como muchachos que incluso hay libros que se titulan a sí mismos, auxilio, tengo un hijo adolescente y cosas por el estilo. No, yo siempre he creído que la fuerza para cambiar el mundo está en la juventud. Amén. Y es un honor poder compartir con jóvenes. Gracias. Sí, el honor realmente es todo nuestro. Muchas gracias por todas sus recomendaciones. Nosotros a nuestros queridísimos televidentes, radioescucha, les invitamos a que los sábados y domingos se mantengan atentos a nuestros canales, a nuestros medios tradicionales, y también los domingos estamos en YouTube y Spotify como UCSD para que estén al tanto de todos nuestros contenidos que nosotros hacemos por y para ustedes. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega del programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo, Al Andar. Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo.